Estudiantes, en este video, vamos a mirar cómo se coloca un intervalo en forma de comprensión. Entonces, ya nosotros sabemos cómo es la extensión, para qué se utilizan los paréntesis, para qué se utilizan los corchetes. Recuerde, corchete se toma al extremo, paréntesis no se toma. Entonces, aquí, como están ambos corchetes, quiere decir que este conjunto A tendría los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso está claro. Pero ¿cómo hacemos por comprensión? Cuando estábamos pequeños nos decían los números mayores o iguales que 0 y los números menores o iguales que 5. Esas dos expresiones se llama comprensión. Entonces, copiémoslas aquí. Números mayores o iguales que 0 para este caso, ¿no? Y aquí copiamos la otra. Números menores o iguales que 5. Ojo, usted tiene que unir estas dos, unirlas para que se le cumpla este conjunto. Entonces, hay que unir estas dos expresiones, unir. No se les olvide eso. Entonces, empecemos con la primera expresión. Ya les había explicado el signo mayor o menor, ¿no? Entonces, números mayores o iguales que 0. ¿Qué número están nombrando aquí? El 0. Entonces yo coloco el 0 aquí. El 0. ¿Cómo son esos números? Matemáticamente los voy a llamar con la letra X. O sea que la letra X significa números. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 números. En este caso son 2, 4, 6 números. Entonces esos números, ¿cómo son? Estos números, ¿cómo son con respecto a 0? Ojo, estos números, ¿cómo son con respecto a 0? Entonces son números mayores o iguales que 0. O sea que estos números son mayores que 0. ¿Cómo le coloco? La boquita ¿hacia dónde? Hacia la X. La boca tiene que quedar frente a la X, la boca del símbolo que ya les había explicado. Que esto significaba mayor y que este puntico significaba menor. Entonces, si los números estos son mayores que 0, la boquita tiene que quedar así. Pero ¿qué dice? Mayores, números mayores que 0 o iguales. Entonces le colocamos el igual aquí. ¿Sí ven? Entonces, números mayores o iguales que 0 se lee de derecha a izquierda. Si lo va a leer de izquierda a derecha, 0 menor o igual que esos números. ¿Está entendido? Ojo, vamos a hacer ese otro. Números menores o iguales que 5. ¿Cuál es el número que se está utilizando? El 5. ¿Y qué significa números? La X. Entonces, ¿cómo son estos números con respecto a 5? Son menores, o sea, estos números son menores que 5. ¿Cómo utilizo este símbolo? Entonces, ojo con el símbolo. El extremo significa menor. Entonces, números menores que 5, pero dice menores o iguales, le pongo el igual abajo. Entonces, números menores que 5. Y si lo va a leer así de derecha a izquierda, y si lo va a leer de izquierda a derecha, 5 mayor o igual que esos números. Entonces, ojo con esas cosas. Ahí era que yo le decía a los estudiantes que pilas, que yo les iba a explicar eso. Entonces, cuando usted ya entienda las desigualdades, que son los números mayores o iguales que 0 o que son los números menores o iguales que 0, ¿qué debe hacer? Unir esas dos desigualdades. ¿Cómo las une? Ahí es donde está. La unión en la lógica matemática significa una O. ¿Sí? La unión significa una O. Y la intersección significa una I.
en la lógica matemática, una y. Y nos enseñaron que ¿qué hay en común aquí? Aquí en común está la x. Entonces, ¿cuáles son los extremos? ¿Cuál es el extremo inferior? El 0. ¿Cuál es el extremo superior? El 5. ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo vamos a unir estas dos cosas? Si hay en común la x. Entonces, colocamos el extremo inferior a la izquierda, colocamos el extremo superior a la derecha. ¿Cuál es lo común? Lo común lo colocamos en la mitad, ¿sí ve? Y colocamos los signos tal y como están. Mire cómo está el 0, el signo este y la x. La puntica del signo está hacia el 0. Entonces, la colocamos igualito, no lo cambiamos. ¿Cómo está la x y el 5? La boca del signo está hacia el 5, mírenla. ¿Sí ve? La boca del signo está hacia el 5. Entonces, así de esta manera, en intervalos unimos. En matemáticas la unión nos lo enseñaron como una U. Y la intersección nos la enseñaron como una U al revés. Pero eso es en matemáticas lógica. En cambio, en unión de dos desigualdades, porque esto es una desigualdad, se llama. Desigualdad. Al unir dos desigualdades como estas, ¿qué nos va a dar? La unión de dos desigualdades, para que no se les olvide, se llama inecuación. Entonces, usted ya está empezando a ver lo que es el cálculo, la matemática nueva. Entonces, esto es una desigualdad, esta es otra desigualdad. Las uno me queda así, la parte común es la x y se llama inecuación. Ojo con esto. Ahorita hacemos otro ejemplo.